Y después de haber visto nuestra sección La Clase, ahora vamos con una entrevista con Marat Berdiev, quien es el embajador Marat Berdiev, quien es el alto representante de Rusia ante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Embajador Berdiev, bienvenido a Asia-Pacífico 2024. Muchas gracias. Gracias por esta oportunidad de hablar con usted y con el público para compartir mis puntos de vista sobre APEC. Thank you. Gracias. Embajador Berdiev, me gustaría empezar hablando de devolución de Rusia en APEC. Rusia se unió en 1998. En aquel entonces, menos del 20% del comercio de Rusia se realizaba con economías del foro, mientras que las dos otras economías que ingresaron, Vietnam y Perú, tenían más del 50% de su comercio con economías del foro. ¿Cuál ha sido la evolución del comercio de Rusia con las economías de APEC desde entonces y qué acuerdos comerciales ha cerrado con las economías del foro? Muchas gracias. Es una pregunta muy importante. Es cierto, nos unimos a APEC junto a Perú en 1998. Vietnam también estuvo en este grupo y eso nos permitió convertirlo en un grupo en el que todos los grandes países situados a orillas del Océano Pacífico pudieran cooperar juntos. Así que me parece que fue un espaldarazo para el foro y una muy buena incorporación a sus filas. Desde entonces hemos ampliado nuestras relaciones económicas con muchos países de esta región y seguimos haciéndolo porque creemos que es la región más vibrante. Tenemos mucho territorio que pertenece a esta zona y de hecho desarrollamos activamente los proyectos relacionados con ella. Y nuestro comercio crece bien. Tenemos cifras récord durante estos años. Por ejemplo, con el comercio con China, con bastantes otras economías. También está creciendo con Perú. Y lo que para mí es importante, no solo comerciamos entre nosotros, los bienes típicos comunes, los productos básicos, sino que también ampliamos nuestras operaciones comerciales relacionadas con el ámbito de la alta tecnología. Por ejemplo, como la tecnología digital, y un buen número de empresas rusas están presentes allí y hacen sus negocios en suelo peruano. Así que acogeremos con satisfacción todos los avances positivos de este lugar. Estamos abiertos a ampliar los contactos con todas las economías dispuestas de esta región. En cuanto a los acuerdos de libre comercio y otros acuerdos, le diría que seguimos activos. Exploramos bastantes de ellos, por ejemplo en la Indonesia. Y de hecho, en el 2015, mi presidente Vladimir Putin puso en marcha una iniciativa muy interesante que se llama Asociación Económica Euroasiática. Esta iniciativa pretende reunir y acercar todos los proyectos, mecanismos, estructuras y alianzas que tenemos en el ámbito económico para que funcionen en sinergia y se refuercen mutuamente. Así que muy pronto presentaremos el concepto de esta iniciativa. Y su principal objetivo es rebajar las barreras que tenemos en el comercio y permitir que el comercio y las inversiones se faciliten de forma fluida y eficaz. Embajador, ¿qué iniciativas está promoviendo Rusia dentro de APEC y por qué es importante el APEC para la política exterior rusa de cara al Asia-Pacífico? Le diré que somos muy activos en este formato. En el 2012 presidimos el Foro APEC y pusimos en marcha un buen número de proyectos e iniciativas interesantes, entre ellas la de reducir los impuestos y las barreras al comercio de bienes. Fue un buen inicio para este proceso. También seguimos ejecutando muchos otros proyectos. Uno muy importante para nosotros es el Premio a la Mujer Emprendedora, que nos permite distinguir y premiar a mujeres que han logrado un éxito personal en los negocios. Y creemos que sirve para que nuestras damas puedan hacer negocios y aportar su necesaria contribución al crecimiento y al desarrollo económico. Las otras iniciativas que figuran ahora en nuestra lista se refieren sin duda al sistema financiero. Nuestro Banco Central trabaja muy estrechamente con nuestros socios para elaborar un buen número de proyectos que nos permitan aumentar la eficiencia y la eficacia de los sistemas financieros y su interacción. Y ahora también pensamos en plantear otras muchas ideas que nos permitan facilitar el comercio de productos pesqueros, porque muchos de nosotros somos países costeros y la pesca es muy importante para nosotros. Y esta es una buena parte de nuestro comercio y creemos que con nuestra propuesta podríamos intentar encontrar un marco que fuera menos costoso y más propicio para que nuestras industrias comercien con la pesca.
Embajador, ¿de qué manera han afectado al comercio de Rusia con las economías de APEC los regímenes de sanciones que se han aplicado a Rusia, especialmente en lo que se refiere a los sistemas de pagos transfronterizos? Sí, yo diría que no afecta a Rusia, sino a la economía mundial en su conjunto, y las economías regionales de APEC también lo sufren. Yo no llamaría sanciones a lo que se le ha aplicado a Rusia. Se trata de ciertas restricciones impuestas por motivos políticos, por determinados países que intentaron mantener su dominio sobre la economía mundial, pero sin mucho éxito. Vemos las tendencias y la evolución que realmente nos muestran que los antiguos países desarrollados, los que normalmente llamamos el occidente colectivo, pierden su cuota en la economía mundial, y este es un proceso estratégico. Empezó a ocurrir no hace muchos años, pero ya viene de largo. Ha continuado por décadas. Y por otro lado, los países que podríamos llamar BRICS o BRICS Plus, las economías de mercado emergentes ganan una nueva cuota en la economía mundial. Y eso es, a mi entender, muy bueno y positivo porque nos permite equilibrar el sistema y hacerlo más sostenible. Ciertamente las sanciones que has mencionado afectan en muchos sentidos al sistema financiero. Pero como sabes, como en cualquier crisis, siempre tienes la oportunidad de hacer algo. Y tratamos de sacarle el máximo partido. Y desde que se aplicaron estas sanciones, las llamadas sanciones, el sistema empezó a cambiar. Y vemos que la demanda por el dólar está disminuyendo en el mundo. Por ejemplo, para las reservas bancarias y también como instrumento de pago. En este contexto hemos introducido un nuevo sistema. Por ejemplo, establecimos un nuevo sistema de pagos que funciona con muchos países y nuestros socios económicos y que nos permite pagarnos unos a otros directamente y en las monedas nacionales. Y en muchos casos, por ejemplo, si tomamos el comercio con China o nuestro comercio dentro de la Unión Económica Euroasiática, que es el mayor socio que combina dentro de las filas un buen número, alrededor de 5 países que eran antiguas repúblicas soviéticas, nos pagamos en moneda local, en rublo ruso, por ejemplo, y esos pagos suponen el 90% de toda la facturación de pagos. Para mí es un gran éxito y seguiremos ampliando y avanzando en estas direcciones, con nuevos instrumentos incluidos, los que pertenecen a FinTech. Embajador Berdiev, aunque APEC no es un foro orientado a la seguridad o a la política, sino que se trata más bien de una organización que trata temas de cooperación económica, técnica y de comercio, pero sin duda las cuestiones geopolíticas afectan el funcionamiento del foro. Ahora tenemos varias crisis en el mundo. Tenemos la guerra en Ucrania, la guerra en Gaza, una tensión creciente en la península de Corea, en el mar de China Meridional y en el mar del este de China. Tenemos también una competencia sistémica multidimensional entre China y Estados Unidos. ¿De qué manera afectan estas cuestiones al trabajo de APEC y a la cooperación entre las economías miembros del foro? Sí, ciertamente estas cuestiones afectan a la economía mundial y a la región situacional. Nuestros dirigentes lo reconocieron muchas veces. Y es un factor importante y tenemos que calcularlo en nuestras acciones. Es lamentable, pero estas tensiones geopolíticas son impulsadas por el colectivo de países occidentales, concretamente por Estados Unidos. Y tenemos que lidiar con esto de alguna manera. Pero nuestra idea es que tenemos que mantener separadas la política y la economía. Estamos en un momento en el que tenemos que acelerar nuestros esfuerzos para garantizar el desarrollo sostenible si queremos cumplir con nuestro pueblo. Y la idea de nuestro foro es utilizar la cooperación económica como contribución al mantenimiento de la paz y la estabilidad, pero no convertirla en otro ámbito de confrontación lamentable. No obstante, dicho esto, creemos que cualquier diferencia entre países debe resolverse por los medios de la diplomacia y la resolución de disputas de forma pacífica, si existen tales posibilidades. Estamos abiertos a ello, pero para lograrlo tenemos que ser muy abiertos, constructivos y recíprocos entre nosotros y utilizar los foros adecuados, como por ejemplo el Consejo de Seguridad de la ONU, que ahora a veces se mantiene inactivo a causa de muchas iniciativas interesantes. Por ejemplo, las que nos permitirían aliviar la situación en Gaza siguen bloqueadas por nuestros socios occidentales. Eso, a mi entender, es inaceptable y tenemos que cambiar de mentalidad y confiar más en el diálogo, no en la confrontación ni en ningún intercambio de amenazas. Pero hay una especie de bloqueo mutuo en la ONU, ¿verdad? Sí, pero la razón es diferente. Lo importante es el razonamiento que hay detrás.
Sin duda, detrás de estas decisiones hay cuestiones bastante complicadas, como es la naturaleza de la política internacional. Quisiéramos agradecerle al embajador Berdiev por su tiempo y por haber estado en Asia-Pacífico 2024. Asia-Pacífico 2024. Thank you very much. Muchas gracias. Ha sido el embajador Marat Berdiev, alto funcionario de Rusia ante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.